mucho de lo que voy a decir va a provocar un poco de dudas o de situaciones, porque antes de hablar de minerales, antes de hablar si necesitan los animales minerales, debemos y saber si me va a provocar un problema de mastitis, deberíamos de conocer cuáles son los parámetros que rigen mi empresa o mi lechería en relación a lo que se necesita. Ustedes pueden ver aquí lo que en la actualidad se maneja para tener una buena lechería o una buena respuesta en leche. Anteriormente, y estamos hablando de ganado de altiplano y de ganado tropical, un poco especializado en la leche, ¿sí? No tanto de doble propósito. Dentro de ello, ustedes pueden observar que la tendencia es a tener menos vacas, pero más productivas, más partos por vaca, más fertilidad, más producción, menos costos, y todo esto es, aunque hablemos de ganado tropical, tenemos que buscar tener vacas, no bocas. Y a partir de aquí empieza una situación de calidad de leche, ahorita se mencionaba. Debemos de saber, si yo tengo un número de vacas, qué cantidad de mastitis tengo, para saber si estoy dentro de un parámetro normal o de un parámetro que se sale, ya que me indica que estoy teniendo problemas. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque existe un número de vacas que debería tener en forma normal mastitis, tanto clínica como subclínica, y si estoy dentro de ese rollo, no necesitaría preocuparme. El problema es cuando mi explotación se sale de esa situación. Y entonces, antes de buscar una relación de que tenga un problema inmunológico por minerales, lo que tengo que entender es el programa sanitario de mi animal, si me está afectando adicional al problema de minerales que pudiera yo tener. Entonces, si yo no conozco este tipo de indicador, este tipo de indicador que estamos teniendo aquí, que simplemente es para que lo vean, la mastitis, ¿por dónde entra? Por la teta. Y si entra por la teta, quiere decir que tengo una deficiencia en el ordeño, ya sea higiénica o en la máquina, no hay otra. No le debo echar la culpa que sea los minerales, etcétera. Ahora, si después de ese rollo, después de tener una buena ordeña, yo empiezo a ver que hay un problema carencial, no solo de minerales, sino de otras cosas, entonces me debo de abocar a ello. Mientras tanto, no debo de preocuparme, debo seguir. Mastitis, tengo un problema de ordeño. Calidad de leche, tengo un problema de ordeño. Tiempos de ordeño me van a provocar mayor o menor producción, sí, sobre ordeño o subordeño. Entonces, por ahí es donde debemos de establecer nuestro control. Una vez que me da mastitis a la vaca, la calidad de la leche se va a ir por los suelos, por donde se quieran, los sódidos totales, la acidez, el conteo de células somáticas, etcétera. Y ahí me voy a abocar a un problema, como lo dijimos ahorita, en relación al ordeño. Pero la parte negativa o la parte más importante, que es donde tenemos que ver y que también incluye minerales, es, actualmente sabemos que una vaca con mastitis, cuando presenta mastitis antes de su primer celo, me va a dar problemas de producción y problemas de reproducción. Entonces, muchas veces la gente piensa, es que no están cargando y están recién paridas, es selenio, es zinc, etcétera. Y antes de eso, lo que está sucediendo es que tuve un problema de un mal secado de la vaca y por lo tanto una mastitis prematura antes de que la vaca cumpliera 100 días de haber parido. Bajo esta circunstancia, aquí ustedes pueden ver que hay estudios que nos indican que cuando una vaca entra en mastitis antes de su primer celo
o después de su primer celo, voy a tener días abiertos más grandes para que la vaca entre en calor y para que se cargue, ¿sí? Cuando la vaca no presenta mastitis en los primeros 100 días, yo puedo obtener unos parámetros de reproducción bastante adecuados, antes de hablar de sistemas de tipo carencial. Recuerden ustedes la curva de lactancia, ahorita el ingeniero lo acaba de mencionar. La vaca pare, la vaca va a producir leche, la vaca tiene que gestar, la vaca tiene que recuperar condición corporal para producir leche el siguiente parto, tiene que mantener un becerro y tiene que mantener la sanidad. Pero si ante esta situación, uno de los problemas que yo tengo es que mi vaca de primer parto pare bien, bonita. Viene a segundo parto, me costó trabajo cargarla, se adelgazó por la producción de leche, pero no aumenta de peso, no mete grasa, la veo delgada y ya lo voy a secar y sigue delgada, ¿sí? No es un problema carencial probablemente, es un problema que ahorita vamos a hablar básicamente de la vaca no recupera condición corporal, probablemente trae un problema hepático y un problema hepático producido por algo que todo el mundo conoce, problemas de parasitosis, problemas de anaplasma, piroplasma, leptospira. Eso le pega al hígado y eso es lo que hace que mi vaca no produzca. Entonces, si no cuido esta condición corporal, no voy a tener todo esto que aquí viene en esta gráfica. Al final de cuentas, los estudios recientes también indican que si yo no seco adecuadamente mi vaca con un tubo secador y hago el ordeño, suspendo el ordeño abruptamente, lo que va a suceder es que cuando estamos ordeñando a la vaca terciadamente para secarla, lo que estamos haciendo es que el pezón se va a volver sensible a que entren bacterias al momento del secado, ¿sí? Y entonces ahí se inicia un problema. ¿Qué tengo que hacer con el periodo seco? El periodo seco es aquí lo importante, donde las vacas van a adquirir una mayor de parto. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar de minerales, ¿sí? ¿En qué me ayudan los minerales? Los minerales son nutrientes esenciales, tenemos dos tipos y no me voy a meter mucho en esto. Lo más importante es que si tengo un buen balance de minerales, el animal crece bien, más o menos mantiene su posición inmune, ganancia de peso, salud del animal y la fertilidad en la eficiencia reproductiva. Si yo empiezo a tener problemas en los minerales, recuerden, tenemos macros y microminerales. Ahí vienen cuáles son los macros, que básicamente son los que agregamos en los alimentos en gramos, y los microminerales que se agregan en miligramos. Dentro de ellos, los más importantes en nutrición son 15 elementos, que son 7 macrominerales, en donde está el calcio, potasio, sodio, cloro, magnesio y azufre. Y en los microminerales está el cobalto, el cobre, el yodo, el fierro o hierro, el manganeso, el molibdeno y estos dos últimos importantes en la inmunidad de los animales, el selenio y el zinc, ¿sí? Entonces, ¿a qué me lleva todo esto o cómo lo tengo? Si yo tengo problemas de minerales, voy a tener problemas de capacidad fisiológica. Los animales no producen las enzimas o las hormonas necesarias para su funcionamiento y empieza a haber ahí un desbalance. Y es ahí donde podemos empezar a hablar de problemas nutricionales con los micro y los macrominerales. Los más importantes en este sentido para una reacción fisiológica adecuada en mis animales es el zinc, el cobre, el manganeso y el selenio. La mala noticia es que
de repente nos dicen, los problemas carenciales son crecimiento retardado pobre, pérdida de apetito, bajo peso, pobre condición corporal, menor resistencia a las enfermedades por inmunodeficiencia y disminución de la producción. Pero si tengo parásitos internos, es lo mismo. Si tengo anaplasma y piroplasma, es lo mismo. Si tengo problemas virales en la explotación, voy a llegar a lo mismo. Entonces, ¿cómo diferencio todos estos problemas para poder saber si tengo deficiencia de minerales o no? Y decía, la mala noticia es, por ejemplo, si yo quiero saber si tengo una buena dotación de minerales en mi concentrado, lo primero que tenía que ver es que si mi animal está deficiente o no, tendría que hacer un análisis de suelo para ver cuál deficiencia tiene mi suelo. Después el pH del suelo. Recuerden, nuestro ganado, nuestras tierras tropicales normalmente son ácidas, ¿sí? Y la mayoría de la absorción por parte del pasto de los minerales para aportarlos a la vaca tiene que ser en suelos prácticamente neutros, ¿sí? Una acidez o una excesiva alcalinidad va a producir una mayor o menor absorción de los minerales. Por lo tanto, no es tan fácil decir que voy a meter minerales sin hacer una situación. Tomen en cuenta que tenemos toda esta situación, pero lo más importante que quiero que vean aquí, déjenme ver si está aquí. Bien, lo más importante, las dietas con los concentrados normalmente vienen un poquito arriba o excedidas en minerales para evitar cualquier situación, normalmente un 20 o un 30%. Si yo no he cuidado esta situación, muchas veces lo que estoy haciendo es tirar el dinero. Entonces, lo más importante que tienen que ver es, recuerden, el problema sanitario. Los problemas reproductivos asociados a selenio me pueden indicar que yo puedo tener problemas de inmunodeficiencia porque el selenio forma parte del aparato inmunológico. El zinc también, son dos de los principales minerales. Pero ¿cómo se relaciona con la deficiencia de los demás macro y microminerales? ¿Sí? No es tan fácil, tienen que consultar, tienen que hacer estudios, tienen que pedir una asesoría para que puedan ver eso, porque si lo hacemos nosotros, como muchos ganaderos lo hacen, balanceo y digo, le copié la dieta a fulano de tal, etcétera, y lo hago, muchas veces estamos contraproduciendo. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes que tengan leche, de repente la vaca pare y a los 3 meses por ahí se empieza a bajar de leche? Y luego ya no tiene leche. Pero no es una, viene otra y se baja de leche. Y viene otra y se baja de leche. Y le echamos la culpa al concentrado o que tengo deficiencia de minerales. Y empezamos a comprar y empezamos a... Yo ahorita les diría que desde el punto de vista, cuando yo hago una asesoría, veo que la mayoría de los ganaderos lo primerito que privilegia es antibióticos y vitaminas. ¿Por qué? Eso me indica que todo mundo piensa que su vaca flaca necesita vitaminas, necesita minerales y necesita ser tratada. ¿Y cuál es el problema principal? Y esto es en todo el trópico, incluyendo hasta México, la parte tropical y algunas partes de Sudamérica, tenemos un grave problema, que son los hígados. Los hígados están dañados desde que el animal nace y entra en contacto con las garrapatas, se enferma de anaplasma y piroplasma, se puede presentar de tripanosoma y le puede caer también una enfermedad por leptospiras. Y estos es lo que dejan que el animal no crezca, no se vaya adelante y es un problema hepático. Y después, si tengo un problema carencial, se va a ser más grave si tengo problemas de
deficiencias de microminerales. Pero querer resolver en el trópico con sales minerales o con vitaminas un problema, eso es tirar el dinero. Y revisen ustedes cuánto estoy gastando en eso y lo estoy tirando. Entonces, ¿cuál es el problema en términos generales de fallo de la inmunidad y que me puede caer mastitis? Eso es cierto, cuando tengo problemas de selenio y de zinc. Pero antes de eso, de esa inmunodeficiencia, mi problema está en la forma como estoy ordeñando. Y eso tiene que quedar bien claro, porque tienen mastitis y no van a poner selenio y zinc y eso no les va a corregir el problema. Es más básico la resolución del problema. Entonces, si yo tengo diarrea, si tengo una serie de cosas, siempre estoy buscando cuál es la causa en forma individual. Y en el trópico, la causa son varias enfermedades juntas que se inician desde que el becerro nace, ¿sí? Y entonces los animales tienen anemia y están respirando y no es una deficiencia o un problema neumónico, es anemia. Le meto yo, ¿cuántos de ustedes ponen ATP a sus animales delgados? Y de repente ven que jala bien y ya no jala bien. Y a veces hasta se mueren. Un animal delgado lo que hace es decirle al hígado, no gastes el ATP que yo tengo porque me estoy muriendo. Hay animales que van caminando y ¡pum!, se mueren en forma repentina, ¿sí? Eso es un problema de hígado, no es un problema de deficiencia de nada. Entonces, tengan mucho cuidado, revisen, vean, mastitis, selenio y zinc son importantes. Pero si yo tengo problemas de mastitis, meter selenio y zinc no me va a corregir el problema. Eso es lo que quiero que les quede claro. Sí hay una relación interna y grande, pero si ustedes no toman en cuenta el estatus sanitario de su ganado desde que nacen, entonces lo que vamos a estar haciendo es gastar y gastar y gastar y no ver un resultado. Lo que tienen que hacer es hacer análisis y determinar si tengo un problema hepático por varias enfermedades, corregirlo y entonces una vez que lo corrijan, sí van a poder dar sales minerales, concentrado, etcétera. Alguien mencionaba hace rato la pollinaza en ganado de lechero. Yo nada más les digo, la pollinaza está prohibida porque produce, en la leche con pollinaza, produce cáncer en el humano, ¿sí? Por eso está prohibida. No les da ninguna relación adicional en cuanto a mayor productividad, ni mucho menos. Pero sí, y lo menciona la pollinaza porque la pollinaza le pega al hígado. Y si ya tienen hígados fregados, con la pollinaza van a fregar más al hígado. Y el problema se va a hacer mucho más grave en ese sentido, ¿sí? Entonces, esto lo digo adicional porque hace rato lo preguntaban, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que la leche está bajando, ven también ahí al cobre, al zinc, al yodo, no podemos decir, se me bajó la leche, traigo yodo, necesito yodo. No, es un problema muy complejo que necesitamos ayuda profesional, consultar a nuestro ingeniero, consultar a nuestro médico veterinario, hacer análisis de suelos para poder hacerlo de tal manera que podamos entender. Yo, por ejemplo, ahorita pregunto a lo mejor alguna autoridad de aquí de Honduras, oye, ¿cuál es el mapeo de enfermedades hemoparasitarias para saber cómo andamos? Probablemente no exista, porque no se reportan los casos de anaplasma y piroplasma o de tripanosoma o de leptospira. Y eso nos deja ciegos, no sabemos en dónde estamos parados y entonces le echamos la culpa a muchas de estas cosas. Los terneros, cuando inician y se enferman de anaplasma y piroplasma, se van a adelgazar por no una deficiencia ni mineral ni de concentrados. Se enfermaron de una enfermedad hemoparasitaria y ahí inicia todo el problema de lo que estamos hablando, ¿sí? Y aquí empezamos a hablar un poquito más. El problema de minerales que más ven ustedes son las hipocalcemias, ¿sí?
Y hablamos de que una vaca se cayó y le vamos a meter calcio y le ponemos calcio en la vena y le ponemos calcio subcutáneo, etcétera, etcétera. El problema de una hipocalcemia también me lo está dando un problema de una vaca que trae problemas hepáticos, que no recuperó la condición corporal por problemas hepáticos, no tanto por una deficiencia mineral y luego porque se queda la vaca mal o empiezo a dejarle de dar de comer y la vaca ahí entra en un periodo sí de carencia. Y entonces cuando pare y la ordeñamos se cae. Los tratamientos que se dan en términos generales están bien, pero lo ideal sería utilizar al secado bolos de calcio. No sé si hay aquí, pero esa es la mejor manera para evitar un problema no solo de calcio, sino de lo que viene después, de carencial de las vacas, ¿sí? Entonces, el manejo del calcio como mineral es importante no solo porque la vaca se cae, sino porque le va a dar mastitis, pero no por una deficiencia de calcio, sino porque la vaca se queda tirada, no se ordeña y entran las bacterias y entonces me da mastitis, como consecuencia de un problema de falta de ordeño, no por un problema de tipo carencial, ¿sí? Entonces, importantes tenemos el fósforo, básicamente lo relacionamos a la reproducción, el magnesio, ¿sí? Que entra mucho en lo de la vaca caída por una deficiencia o una mala relación con el calcio, el sodio, que es una rápida pérdida de peso vivo y disminución de la producción de leche, y aquí aguas, porque mucha gente cuando da sales minerales, lo que hace para abatir el costo es, le pongo 1 kilo de sal de cocina o de la sal normal y le pongo los minerales. Y lo que estamos haciendo es aumentar, y el animal sí consume más porque le gusta la sal, pero empezamos a meter problemas que después pueden aparecer mastitis, pueden aparecer edemas en la ubre, edemas en el ombligo por el exceso de sodio que le estamos dando a los animales. Entonces no es tan fácil hacer esa situación, ¿sí? Tenemos el calcio, el cobre, que también deprime el sistema inmune. Si fuera total, empeoraría la cosa que estamos hablando para la cosa de mastitis. El zinc, que tiene mayor incidencia de mastitis, su parte de tipo carencial, ¿sí? Y el selenio. Entonces, por eso les decía, no me meto a una cuestión de micro y macrominerales, porque para lo que nosotros necesitamos, lo que tenemos que hacer es revisar nuestros sistemas de producción, nuestros sistemas de calendarización, de programas de desparasitación y vacunación, para resolver primero esos problemas de que no tenga problemas de hígado, y entonces ustedes van a poder ver la productividad de su ganado a través de la adición de productos concentrados y productos de sales minerales. Aquí se los dejo nada más lo que es en microminerales, la situación, la consecuencia y la relación con otros minerales. El tiempo era corto, no podía meterme en todo este tiempo, pero creo que con esto cumplimos con el tiempo y yo les agradezco. Y si hay algo